Hola, amados del Señor, sean muy bendecidos. Les abrazo y les bendigo desde aquí, no sin antes recordarles que les extraño, que les amo, pero que estamos confiados en que pronto volveremos a vernos, volveremos a estrecharnos, volveremos a estar juntos, a reír juntos y a adorar al Padre, ¿verdad? Que bueno, lo estamos haciendo en espíritu, estamos unidos en espíritu cuando adoramos y cuando exaltamos a nuestro Padre. Esta tarde noche quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha inspirado a mi corazón. Yo sé que ustedes la conocen, han oído hablar de ella, la han leído varias veces aún, y esta palabra es el Salmo 23. Sí, el Salmo 23. Yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor me daba al respecto. Pero antes de eso, quiero que me acompañen, les invito a que me acompañen a hacer una oración en esta noche. Amén. Yo le pido que cierre sus ojitos, levante sus manos, se ponga de una manera cómoda, respetuosa, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor y oremos juntos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias primeramente por permitirnos reunirnos una vez más y clamamos a ti y a tu Santo Espíritu para que esta palabra que vamos a escuchar sea entrando en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en todo nuestro ser para edificación, para transformación, para crecimiento, para consuelo y aún para exhortación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y yo te pido que seas tú hablando a través de mi boca, que llenes mi corazón con tu palabra y seas solo tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues una vez que hemos orado a nuestro Señor y que hemos preparado el ambiente para esta palabra, quiero decirles que vamos a hablar del Salmo 23 y le puse un nombre a esta enseñanza, ¿verdad? Y le puse las ovejas del pastor. Sí, fíjese que hemos escuchado varias veces hablar sobre el Salmo 23, un salmo maravilloso, un salmo precioso que fue escrito por David. Que obviamente nosotros leemos el salmo y nos damos cuenta que se refiere al pastor de pastores, al pastor poderoso, al pastor bendito que es nuestro amado Jesús. Él es nuestro buen pastor, Él es el pastor sobre todos los pastores, Él es. Pero fíjese que David habla en este salmo, habla desde la perspectiva no de pastor, sino desde la perspectiva de oveja. Y eso es tan interesante porque Él nos muestra a través de este hermoso y precioso salmo, nos muestra lo que Él confía en su pastor, lo que Él sabe que tiene de su pastor, lo que Él sabe que va a obtener, ¿verdad? Ya lo repetimos hace un ratito, pero es importante. Él habla desde el punto de oveja, pero con una certeza de lo que su pastor le va a dar, a dónde lo va a conducir y lo que él va a vivir como respuesta de lo que su pastor le dé. Es decir, que él está consciente como oveja que lo primero que tiene que tener es una confianza imperante en su pastor, dejarse conducir, dejarse guiar, dejarse alimentar, ¿verdad?, por su pastor. Entonces esto es interesante porque a veces, bueno, a mí me sucedió, no sé si a usted también, pero a mí me sucedió que a veces uno dice, ay, mi pastor, sí, mi buen pastor, ¿verdad? Cuando estamos leyendo esta porción bíblica. Pero cuando te pones en la posición de oveja y lees este salmo, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva y eso fue lo que el Señor hablaba a mi corazón sobre este salmo. Y entonces, para poder empezar nuestra enseñanza, yo le voy a leer lo que dice el Salmo 23 en la traducción Reina Valera 60. Y vamos a estarlo combinando un poco con algunas otras versiones que nos enriquecen el contenido de este precioso salmo y que nos ayudan a tener un panorama más abierto, un panorama más despejado. Amén. Entonces vamos a leerlo. Yo se lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia al lado, sígame en la lectura. Amén. Dice así.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué maravillosa palabra que nos describe el día en que nosotros vamos a estar ocupando la morada santa que Jesús tiene para nosotros. Nos describe también cómo Dios Jesucristo, nuestro buen pastor, nos va a conducir en ese momento en que caminemos por el valle de sombra de muerte, es decir, cuando pasemos de esta vida terrenal a la vida espiritual y eterna absolutamente, y nos dice que Él va a estar de nuestra mano y que no tendremos miedo aun cuando pasemos por ahí. Es importante que nosotros sepamos que esto es lo que nos está hablando el Salmo 23 y que eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Jesús, que nosotros lo veamos como el buen pastor. Inicia y dice, el Señor es mi pastor, lo hace de su propiedad y al mismo tiempo se hace de la propiedad del Señor. Cuando decimos mí, estamos hablando de algo que nos pertenece y de algo o alguien a quien le pertenecemos. Y eso es lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Como dice una canción que recuerdo ahora, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Tiene que haber una mutua pertenencia para que se puedan dar todas estas cosas que nos describe de manera maravillosa el Salmo 23. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Usted conmigo y yo con usted. Aleluya. Y entonces yo quiero ir versículo por versículo para poder explicarle lo que el Señor compartía en mi corazón y yo le quiero compartir con usted. Sobre todo porque vamos a entrar en un tiempo donde debemos tener bien claro a dónde pertenecemos, a quién pertenecemos y a quién vamos a seguir. Siempre, siempre teniendo en cuenta y en primer lugar que el pastor de pastores es Jesús y que a Él es al que seguimos y que a Él es al que pertenecemos y con Él es con quien queremos estar. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en cuerpo, Él dejó establecidos 5 ministerios y dentro de esos 5 ministerios dejó establecido el ministerio del pastoreo. Así es que nosotros también debemos de ver a nuestros pastores como esos guías, como esos intercesores. Pero vamos a entrar al tema y con mucho gusto vamos a seguir, ¿ok? Dice así, en el primer versículo dice, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Y en lo que acabamos de leer dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero yo busqué en otras versiones cómo decía este primer fragmento de este salmo. Y en unas decía, el Señor es mi pastor, todo lo tengo en él. Mire qué bonito. El Señor es mi pastor, todo lo tengo en Él. En otra versión decía, el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, no habla en futuro, habla en presente. Dice, nada me falta, porque Él es mi pastor. Y en la nueva traducción, lenguaje actual, dice, el Señor es mi pastor, contigo nada me falta ni me faltará. Es maravilloso poder escuchar estas versiones porque sabes que, como bien te decía, amplían nuestra visión. Pero entonces dice que si yo tengo al pastor de pastores, al pastor, si yo tengo un pastor que me guía, nada me falta, nada me faltará, ¿verdad? Porque estoy confiada en lo que Él me dará. Entonces, viéndolo desde la perspectiva del pastor, dice entonces... Esta palabra nos dice lo siguiente,
o es lo que me puso el Señor en mi corazón, y dice así: en cuanto al pastor, el pastor está comprometido a dar buen alimento a sus ovejas. El pastor está comprometido a conocer el terreno por donde va a llevar a sus ovejas. El pastor se compromete aún a verificar que el pasto, que la hierba, que el zacate que están comiendo sus ovejas sea el adecuado, el que necesita su oveja, el que necesita su rebaño, el que necesita el grupo que Dios puso en sus manos para que él pudiera pastorear. Es necesario que el pastor pueda cumplir las demandas de sus ovejas para tener ovejas sanas. Y cuando digo demandas, no me refiero a que todo lo que le pidan las ovejas, sino que él sepa cuáles son los nutrientes que necesita, cuál es la cantidad de agua que necesita, cuál es la cantidad de sal que necesita, porque las ovejas necesitan suficientes minerales que a veces con lo que comen no cubre su necesidad, y entonces el pastor tendrá que estar atento a si necesitan una porción extra de sal, y no necesariamente todos necesitan la misma porción de sal, dependiendo de cómo va creciendo la oveja, cómo se va desarrollando y entonces qué es lo que va necesitando. El pastor debe de estar comprometido a saber que es necesario que se prepare. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles están lidiando con las viudas, esto está en el capítulo 6, en el versículo 2 y en el versículo 4, ellos están lidiando de la manera de cómo alimentar a las viudas, pero ellos dicen algo importante. Ellos dicen en el versículo 4 del capítulo 6 de los Hechos, ellos dicen: no es justo que nosotros estemos sirviendo mesas cuando nosotros deberíamos de estar ocupados en la palabra, en la intimidad con el Señor, para poder propagar la palabra del Padre a todo el territorio. Fíjese, eso es muy importante, y un pastor debe de tener en cuenta eso para poder conducir a sus ovejas a los prados propicios para ellas, a las corrientes de agua que les van a traer descanso, paz, calma. El pastor debe de estar enfocado en su relación con Dios y en aprender y aprender más y más de la palabra para poder ser el buen pastor, para poder ser un buen pastor delante de su rebaño, ¿verdad? Fíjese que Moisés, él no era pastor, sin embargo, le fue encargada el rebaño de su suegro Yetro. Y él nos muestra en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, él nos muestra cómo no era un pastor, ¿verdad? De tal manera que dice la palabra de Dios que llevó a las ovejas atravesando el desierto. Y esto lo leemos en la Biblia hispanoamericana. Ahí dice: y llevó Moisés el rebaño de su suegro y lo atravesó por el desierto. Entonces, un buen pastor sabe que no puede conducir a sus ovejas por el desierto, que no es lo mismo, hablando de manera natural, que nosotros estemos pasando por un desierto, no es lo mismo que el pastor te pase por un desierto. Ajá. El buen pastor siempre busca los pastos verdes, las aguas claras y corrientes, es decir, que están corriendo constantemente, no están estancadas, no están llenas de amargura, etcétera, ¿verdad? Y entonces Moisés no tan solo las pasa por el desierto, sino que también las deja abandonadas cuando se da cuenta de la zarza ardiendo, y él sube a ver la zarza y se olvida de las ovejas. Es algo en donde nosotros los pastores debemos de tener mucho cuidado, no desviarnos y enfocarnos en nuestro interés personal, sino entender que ahora nuestro interés es la oveja, el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué le parece? ¿No? Pero también viene la parte de la oveja, ¿no? La parte de la oveja donde aquí dice que la oveja tiene que estar confiada. La oveja, por su parte, tendrá que reconocer la voz de su pastor y seguirlo, como lo dice en el libro de Juan,
capítulo 10, versículo 27 y versículo 11. Primeramente dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿no? Pero también dice de la oveja: la que es mi oveja y me reconoce como pastor, oye mi voz y me sigue. La oveja, por su parte, tiene que saber quién es su pastor. Tiene que reconocer la voz de su pastor para poder seguirle. Y esto implica que debe haber una confianza, un amor hacia el pastor para poder seguirle, para poder comprender que a donde él lo lleve y la comida que él le dé es comida para edificación y para crecimiento. Cuando una oveja no confía en la palabra del Señor a través de su pastor, hablando ya en cuanto a congregación, pues entonces pueden suceder cosas que dañan a la oveja, no por lo que el pastor le diga o le dé, sino porque no está convencida de lo que está recibiendo y de lo que está comiendo. Por eso es tan importante que una oveja pueda reconocer a su pastor, saber que él hará descansar a través de la palabra que le comparta. No quiere decir que te va a dar una palabra que te agrade, que te haga sentir bonito, que te haga ocupando los sentidos carnales, ¿verdad? Sino que te va a dar una palabra que te va a edificar, aunque muchas veces esa palabra te estremezca, te haga enojar, quizá te haga sentirte a veces hasta triste, ¿verdad? La palabra de Dios sacude y sacude para exhortación. Es una palabra que consuela. Por eso dice la palabra también que toda palabra de Dios es para exhortar, para edificar y para consolar. Exhortar, edificar y consolar. Y la exhortación a veces nos incomoda. La edificación a veces nos hace pensar que no vamos a poder con todo lo que se nos pide o se nos dice. Y la que siempre nos gusta más es la de consolación, ¿verdad? Pero Dios quiere que sepamos que su palabra es para exhortar, para edificar y para consolar, para que no perdamos nosotros de vista que va a haber momentos en que el pastor tendrá que exhortarnos, tendrá que edificarnos, y edificar muchas veces también implica quitar lo que hemos construido porque quizás se ha construido mal, y poder entonces edificar de una manera correcta conforme a la palabra. Por eso en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. Es decir, que yo como oveja debo de estar ansioso de recibir la palabra, sabiendo que es para crecimiento, sabiendo que es para salvación, para edificación de mi vida y de la que nos rodea. Fíjate que hablando de un rebaño natural, la oveja tiene una característica importante en cuanto a lo que come, pero lo que digiere. La oveja tiene un estómago, pero está dividido en 4 secciones. Sí, 4. ¿Qué sucede? Que la oveja recibe la palabra, bueno, recibe el zacate, come el zacate, el pasto, y lo digiere, lo rumea, es decir, lo mastica. Rumear es masticar, 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 y ya pasarlo al intestino. Pero entonces la oveja come el pasto, come la hierba que le da su pastor, las hierbas aromáticas, y entonces lo mastica y pasa a una primera sección de su estómago. Y en esa primera sección de su estómago lo está digiriendo y saca los nutrientes y los aprovecha. Pero cuando pasa al segundo, eso que en apariencia ya era, digámoslo así, desperdicio, pasa a la segunda parte de su estómago, lo vuelve a digerir y saca más nutrientes. Y luego a la tercera parte y lo vuelve a digerir y saca más nutrientes. Y luego al cuarto, y nuevamente el proceso es igual. Digerirlo, digerirlo, digerirlo y sacar más nutrientes para que lo que desecha realmente sea algo que no le sirve a su cuerpo, que no le es necesario. Entonces la oveja nos muestra
a nosotras como ovejas espirituales que la palabra que recibimos de nuestro pastor debe de ser digerida de forma constante. Y que a veces una palabra que recibimos de nuestro pastor nos puede tardar 3 días, 4 días, una semana, un mes, 15 días, y aún seguiremos sacando nutrientes de la palabra que hemos recibido. ¿Sabes? Eso va a garantizar que nosotros siempre vamos a estar alimentados y que no vamos a entrar en un estado de inanición y que después nos puede provocar la muerte o confusión. Es importante esto, ¿verdad? Procesar varias veces la palabra que Dios nos da a través de nuestro pastor, de nuestros pastores, de los hermanos que comparten, para poder sacar todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Es una parte importante disfrutar del alimento que se nos da y no tenerlo como carga o como pesadez, sino saber que es nuestro alimento y qué es lo que necesitamos. La oveja reconoce la voz de su pastor, porque de no reconocerla sucede esto también en el rebaño. Hablando naturalmente, sucede lo siguiente: cuando una oveja no escucha bien la voz de su pastor, no tiene como bien especificado o claro quién es su pastor, tiende a quedarse atrás. El rebaño de ovejas siempre va junto, siempre va unido. Usted ve y siempre van chocando entre ellas porque van unidos, para no perder esa unidad como rebaño. Pero aquellas ovejas que no escuchan bien la voz de su pastor y que no la tienen bien detectada, suelen quedarse atrás. Suelen irse quedando atrás y entonces no comen en los lugares donde el pastor les indica. Y entonces sucede algo importante: las ovejas pueden comer hierba, zacate, pasto contaminado. Y este pasto contaminado provoca una enfermedad en las ovejas que se llama modorrera o modorrea. ¿Qué es eso? Que cuando ellas comen un pasto contaminado y que además la contaminación, dice ahí donde yo investigué, dice que se contaminan al comer el pasto que ha sido lleno de heces fecales, ¿no? Entonces, cuando ellas comen ese pasto por estar lejos del rebaño y no escuchar bien la voz de su pastor, pueden llegar a comer ese pasto contaminado y provoca esta enfermedad que se llama modorrera. ¿Qué es lo que provoca en ellas? Miren, provoca que ellas empiecen a fabricar una larva en la parte de sus sesos, no sucesos, sesos, una larva. O sea, al comer este pasto, ellas mismas producen esa larva en sus sesos y lo que hace es que las vuelve locas, hace que pierdan el sentido de orientación, les hace que estén dando vueltas y vueltas y vueltas sin poder encontrar el camino hacia el rebaño, aun cuando el rebaño esté frente a ellas, no lo pueden encontrar. Pierden el sentido de orientación. Eso sucede, viéndolo naturalmente, con las ovejas que no escuchan bien la voz de su pastor, no están atentas a lo que les está diciendo y están comiendo en otros pastos. Que bien aclaro, no estoy diciendo que en otros pastos esté contaminada la palabra. Estoy diciendo y quiero aclarar que cada congregación, cada iglesia, cada rebaño tiene una visión, tiene una meta, tiene un propósito que Dios le dio al pastor. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo no estoy bien metida en la visión de mi pastor y en el rebaño al que pertenezco y empiezo a ver lo de otros rebaños, la palabra que se está dando a otros rebaños? Pierdo el sentido de orientación. Y aparte de perder ese sentido, empieza en mí como oveja hablando una continua crítica a lo que estoy recibiendo del pastor, porque no estoy reconociendo bien su voz y porque no estoy comiendo en el lugar donde yo estoy siendo puesta por la dirección del pastor. Vienen pensamientos que nos confunden, podemos estar dando de vueltas, es decir, trabajando en una misma situación, pero no avanzar.
¿verdad? Yo espero no estarlo complicando y espero estar siendo clara en lo que le estoy diciendo. Y entonces el trabajo de la oveja para recibir los pastos verdes y las aguas cristalinas en una corriente constante es primero escuchar bien la voz de su pastor, reconocer a su pastor, tenerle confianza, comer donde su pastor le diga que coma y no separarse del grupo para no comer algo contaminado que lejos de ayudarnos nos lleve a una confusión y a trabajar en vano y no avanzar. ¿Sí? Bueno, entonces pasemos a los siguientes versículos y el siguiente versículo es el número 3 donde dice, Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el 4 dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque su vara y su callado me infunden aliento y Él está conmigo. Y en otras versiones dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, ¿verdad? No temeré porque su vara y su callado me infunden aliento. Y entonces aquí el pastor, lo primero que tiene que saber o lo primero que tiene que haber en el pastor es un amor bastante abundante, un amor maravilloso hacia el Padre, hacia Dios, hacia el buen pastor, ¿no? Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le pregunta a Pedro por 3 ocasiones y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le dice, cuida a mis ovejas. Y le pregunta una segunda vez y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y la tercera vez donde de plano Pedro se deshace y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le contesta, pues entonces pastorea a mis ovejas. Entonces, para ser un buen pastor aquí en la tierra, lo primero que nosotros como pastores tenemos que tener, o lo importante también, es que debemos de amar con todo nuestro corazón al pastor de pastores, que tenemos que amarlo como Pedro le declaró su amor al Señor y estar alerta de que ese amor vaya creciendo, vaya aumentando, porque hay algo importante. Si nosotros amamos al buen pastor, por tanto amaremos a sus ovejas, porque las ovejas no son del pastor, las ovejas son del buen pastor. Y entonces si yo amo al buen pastor, por ende debo amar a sus ovejas. Y entonces podré tener cuidado de poder desarrollar una buena relación con cada oveja, de saber cuál circunstancia es la que está viviendo cada oveja para poder darle la palabra que necesita esa oveja en momentos de tribulación, en momentos de angustia. Por el amor a ellas, pero por amor a Dios, que es el buen pastor. Es importante que nosotros como pastores desarrollemos, promovamos una buena relación con las ovejas. Una buena relación donde ellas se sientan protegidas, donde ellas se sientan cuidadas, donde ellas se sientan respaldadas, donde ellas sepan que de parte del pastor, de su pastor, de sus pastores, podrán siempre recibir una palabra de aliento, una palabra que los haga seguir hacia adelante. Esto es muy, muy, muy importante porque manifestar el amor hacia las ovejas las hará crecer, las hará tener confianza y las hará ovejas fieles a su rebaño. Y no por lo que les dé el pastor, sino porque se hacen esos lazos de amor que es importante que haya entre pastor y oveja y entre oveja y pastor. Es decir, tiene que ser de una manera recíproca, ¿verdad? Y en cuanto a la oveja por su parte deberá tener claro que muchas veces tendrá que recibir vara para corregir su camino, para ir e integrarse hacia el rebaño, ¿verdad? Porque dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara es para corregir y el callado es para apoyar, para direccionar, ¿verdad? Porque los pastores sonaban su callado
paz en la tierra, en el piso, para que la oveja la escuchara y corriera hacia donde estaba yo, hacia donde se movía el rebaño. Y entonces esto es algo que la oveja tiene que tener claro, que a veces habrá vara, y cuando digo vara no es que las agarremos a trancazos, ¿verdad? O a varazos, sino que va a haber una corrección conforme a la palabra y de acuerdo a lo que está viviendo la oveja. Y que a veces habremos de sonar fuerte nuestra voz para que la oveja sea sacudida y regrese al rebaño. Su alma es confortada, dice, y él confortará mi alma, dice el Salmo. La oveja conforta su alma cuando se acerca a su pastor y le da agua cuando tiene sed y le da de comer cuando tiene hambre y la cuida y aún le trasquila la lana, le quita la lana cuando le parece muy pesada y le impide caminar, es decir, le quita las cargas que ellos van teniendo. A veces los pastores, es nuestra tarea enfrentar a la oveja en las circunstancias en las que está viviendo para que pueda mirar que hay cosas que se tienen que enfrentar, hay cosas que tenemos que pasar, que vivir y que no podemos seguirles dando la vuelta. Y muchas veces esa palabra de confrontación no nos gusta a muchos, pero es necesaria para poder crecer y para no quedarnos varadas. ¿Y por qué digo esto de varadas? Porque mira, las ovejas en lo natural son propensas a tener una enfermedad que se llama vasquilla, cuando no se dejan limpiar, cuando no se dejan bañar, digamos, ¿no? Cuando no dejan que el pastor les haga la limpieza que es necesaria para que ellas sigan caminando. Cuando esta enfermedad las alcanza, ellas se quedan paradas, se quedan quietas, cierran sus ojos y les da fiebre. Y entonces, cuando eso sucede con los ojos cerrados y con fiebre, empiezan a dar de vueltas en el mismo lugar sobre sus patas delanteras. Esto hace que ellas pierdan el equilibrio, caigan desmayadas y muchas veces muertas, porque no pueden con sus cargas, no pueden con esta enfermedad que se llama vasquilla, porque todo lo que las ensucia, porque al estar en el prado se ensucian de la misma tierra, se les mete entre las lanas, entre la lana se les meten las espigas, las espinas, se les meten gusanitos, se les meten larvas, y entonces el pastor necesita limpiarlas, necesita quitar el exceso de lana, limpiarle las patas, limpiarle las orejas, estar atento a ellas, ¿no? Y esa es una manera en la que se puede tipificar cuando nuestra alma necesita ser sanada, cuando nuestra alma necesita ser descargada, cuando nuestra alma necesita ser ministrada para poder seguir, para no cerrar nuestros ojos, para no empezar a dar de vueltas, tener fiebre y terminar por morir espiritualmente. Esto es importante. A mí me fue sumamente interesante porque como Dios en su sabiduría nos hace nos habla de nosotros haciendo una semejanza a las ovejas. Y entonces si yo no conozco cómo vive una oveja, cómo es un rebaño, qué necesita, pues entonces este salmo solamente va a ser algo bonito para leer, pero no voy a entender la profundidad de lo que el Señor dice cuando nos habla que Él es el buen pastor, pero que nos hace entender que nosotros somos ovejas de su prado. Entonces es importante que la oveja sepa que es necesario que el pastor la limpie, es necesario que el pastor la ministre, es necesario que el pastor la atienda cuando se siente enferma, ¿verdad? Porque de esa manera ellas, hablando de las ovejas naturales y de las espirituales, podemos seguir con vida. Algo importante cuando sucede esta enfermedad, el pastor tiene que saber que la oveja necesita comer una porción de sal para poder tomar los minerales que necesita, que le fueron quitados cuando tuvo fiebre.
Entonces es importante que el pastor sepa qué cantidad de sal le puede dar a la oveja. No le puede dar la misma cantidad de sal a todas, porque cada una tiene una necesidad diferente. Entonces, él le da una porción de sal. En el alimento que ellas comen minerales, pero no son necesarios, no son suficientes, perdón. Entonces el pastor tiene que agregar una porción de este mineral a través de la sal para poder sacarlas de ese estado de deshidratación, para poder menguar la fiebre, para poder quitar lo que sucede en sus ojitos y que ellas los puedan abrir nuevamente y continuar el camino, ¿no? Es interesante esta parte. Entonces, si trasladamos eso al rebaño del Señor, dice que si no nos acercamos a nuestro pastor, podemos tener malestares que pueden hacer que perdamos la vista. Nos podemos quedar quietas sin avanzar, sin participar en las cosas de casa, es decir, nos podemos mantener aislados y una oveja aislada termina por morir. Nos podemos llenar de miedo y obviamente el miedo hace que nuestro espíritu se quede quieto, apartado de la palabra. Es probable que esto nos lleve a creer que estamos solos y eso provoca aún más que nos podamos aislar del resto del rebaño. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que la cercanía con nuestros pastores para administración es muy, muy importante. Amén. Y en nuestro tercer bloque vamos a hablar sobre este también. Y dice que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos, largos días. ¿Verdad? Entonces dice en algunas versiones que yo leí que te voy a compartir, dice, preparas un banquete. O sea, dice, aderezas mesa y en otra dice, preparas un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en la parte donde dice, unges mi cabeza con aceite, en la lección Nueva Traducción Viviente dice, y me honras al ungir mi cabeza con aceite. Dice, y me honras al ungir mi cabeza con aceite. Dice, ciertamente la bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué quiere decir esto en cuanto al pastor se refiere? El pastor debe estar en constante oración e intercesión por el rebaño que Dios ha puesto a su cuidado, siempre recordando a sus ovejas las promesas de Dios para su vida, ayudándolas a alcanzar su propósito y buscando siempre la fresca unción del Espíritu Santo sobre él, para que recorra todo su cuerpo y sean también sus ovejas cubiertas con esa unción del aceite del Espíritu Santo. Esto es lo que debe hacer un buen pastor para poder cumplir o para poder llevar a cabo lo que dice esta tercera porción del Salmo 23 del buen pastor. Y fíjate que en el Salmo 133, en el versículo 2, hace una referencia maravillosa. Dice, es como el buen aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón el sacerdote hasta el borde de sus vestiduras. Pero en muchas otras versiones dice, es como un aceite dulce y fragante. O sea, está hablando de la unción del Espíritu Santo que debe buscar el pastor sobre su cabeza para que recorra todo su cuerpo, es decir, baje hacia todo su rebaño y todo su rebaño quede impregnado de la unción que el Espíritu Santo de Dios le da a él. Y ya habla en este salmo en diferentes versiones, dice que el aceite se describe como un aceite dulce y fragante, un aceite que perfuma la cabeza,
olor del buen perfume de un sacerdote, que es como un óleo precioso, que es el buen perfume, que es el aceite de la unción. Entonces, habla de esta manera tan hermosa de la presencia del Espíritu Santo. Un pastor debe buscar constantemente esta llenura, pero este derramarse del Espíritu Santo sobre él para poder tener el aceite que va a necesitar su oveja en momentos de dificultad. El aroma del pastor debe de estar en armonía con el aroma de las ovejas y el aroma de las ovejas con armonía en el aroma del pastor, ya que aquí podemos ver que lo que viene sobre el pastor viene sobre las ovejas. Por eso es importante que el amor hacia Dios sea en aumento en el pastor, que el orar, el cuidar, el interceder, el buscar buenos pastos, el alimentarse él mismo de la palabra, el estudiar la palabra, el tener el tiempo suficiente para aprender más de la palabra, que no tome primer lugar nuestras prioridades o actividades, sino el primer lugar debe de ser buscar el alimento para nuestras ovejas, para dárselos, buscar la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, para dárselos a las ovejas y que podamos ser uno solo, pastor y oveja, uno solo para caminar en el propósito que Dios nos ha indicado, entendiendo, ¿verdad?, que son ovejas del Padre y que vamos a dar cuentas de ellas a nuestro Señor, al pastor de pastores. Seguro, la oveja por su parte tiene que estar segura de que el trato que le dé su pastor viene de parte de Dios, es decir, que estamos bajo su cuidado. La oveja debe de entender que en tiempos de prueba, de persecución, de liberación o de sanidad interior, deberá permanecer al lado del pastor y comer de lo que él ha servido en su mesa, que es la palabra que se nos presenta, teniendo la certeza de que yendo de la mano del pastor, todo va a ser mejor. No que vamos a resolver sus problemas, no que nosotros vamos a dar la cara por ellos en el sentido de que hay cosas que tenemos que resolver cada uno, sino que el pastor va a estar con nosotros, animándonos en oración, animándonos en intercesión, aún dándonos de lo que Él tiene, es decir, impartiéndonos de lo que Él tiene para poder enfrentar las situaciones. Hablando desde luego como un pastor terrenal, debemos de estar juntos, debemos de saber cuáles son las circunstancias que viven nuestras ovejas, pero la oveja tiene que saber que nosotros no vamos a estar indagando, que ella tiene que acercarse a nosotros para que nosotros conozcamos por lo que ellos viven. Es algo tan importante porque fíjate que a veces la oveja está tan metida en su angustia que no ve lo que ha avanzado y que en sus manos están las herramientas. Me llamaba mucho la atención porque la oveja cuando digiere, ves que te comenté todo esto de las cuatro digamos, las 4 formas en las que está dividido el estómago de las ovejas. Perdona que me haga un poco bolas, pero es que es tan importante, a mí me pareció tan maravilloso. Bueno, cuando ellas hacen ese proceso de digestión en las 4 fracciones de su estómago, ellas siguen caminando, pero siguen digiriendo, ¿verdad? Pero entonces cuando ellas van soltando sus heces de que ya digirieron, pareciera que eso ya no tiene ninguna función, pero al caer a la tierra, esas heces provocan que salga nuevamente hierba, es decir, son el abono para la tierra y sale nuevamente hierba, nuevamente pasto y a veces hasta flores, y entonces ellos van como lo que hacen las abejas, que van soltando su polen por todos lados y de repente la flor que viste acá ya la ves por acá y allá, por el proceso de, ¿cómo se llama?, polarización de las abejas, ¿no? Bueno, algo así hacen las ovejas, pero con su excremento. Y entonces a veces no nos damos cuenta que
que de digerir la palabra, de comer la palabra, debe de traer un resultado. Entonces, las ovejas hacen un recorrido y regresan al campo donde iniciaron. Después de 6 a 8 meses, regresan al mismo campo donde iniciaron su pastoreo y comen de la hierba fresca, nueva, que su propio proceso digestivo provocó a que creciera. Mira, esto es interesante. Entonces, yo como oveja debo de saber que lo que estoy comiendo del pastor, al ser procesado en mi interior, me va a dar la herramienta para enfrentar lo que estoy pasando en ese momento, de angustia, de prueba, de pena, de liberación, etc. Entonces, es importante ver este ciclo. Yo como, proceso, digiero, pero también provoco el alimento que en futuras ocasiones o en el futuro proceso voy a necesitar. Sí me quedé. Espero que me haya quedado claro este punto porque es tan importante, tan maravilloso. Entonces, la oveja debe de entender eso, que nuestro pastor nos da alimento para procesarlo y ocuparlo después. Y en cuanto al aceite, que es lo que habla aquí la palabra, los pastores naturales hacen un aceite especial con hierbas aromáticas y con condimentos, hierbas aromáticas y medicinales y con condimentos, con especies naturales, hacen un aceite y entonces ese aceite lo van como marinando, digamos, como guardando, y entonces llega un momento cuando están haciendo la limpieza de la oveja, de lo que hablábamos hace rato, le ponen el aceite en toda la parte de su cabeza, en sus orejas y en su nariz. Toda esta parte la cubren. ¿Por qué la cubren? Porque primeramente para evitar que al pasar por los campos donde hay hierba seca, donde hay espinos, donde hay arbustos que las pueden lastimar, al pasar por ellos, el mismo aceite hace que no reciban cortaduras, que no se raspen con esas varas ásperas, espinas o abrojos, que no se raspen. El aceite hace que resbalen esas posibles heridas. Y aun si cuando tienen la herida, ponen de ese aceite sobre la herida para que sane más rápido, cicatrice más rápido y no se quede abierta y se pueda infectar, ¿no? Eso es lo que hacen los pastores. Y también ponen el aceite en sus orejas y en sus narices porque generalmente los enjambres de las moscas, de mosquitos y de larvas se meten por las narices y por los oídos de las ovejas, dañándolas de una manera tremenda. Hacen que las ovejas, te lo voy a leer por aquí, dice, hacen que las ovejas pierdan su sentido del olfato y pierdan su audífono, y entonces esto provoca que ellas puedan desviarse del camino, caer en zanjas, resbalarse del prado y perder nuevamente de vista a su pastor. Entonces es importante. Este aceite también se pone sobre los párpados y alrededor de los ojos de las ovejas para que no pierdan la visión. Y entonces los insectos no hagan presa fácil de las ovejas. ¿Y por qué? ¿Por qué los insectos tan pequeñitos? Porque cuando atrapan a una oveja de la nariz, de los oídos y de los ojos, la oveja muere. Y entonces ese enjambre de moscas, de larvas, de insectos, empiezan a comerse a la oveja por dentro. Todo lo flácido, todo lo gelatinoso de la oveja que tiene por dentro, se los empiezan a comer estos pequeños insectos hasta que la oveja muere. Nosotros como ovejas del Señor no podemos permitirnos
ningún pensamiento, por pequeño que sea, ninguna emoción, no quiere decir que no vengan a nosotros, tenemos emociones porque tenemos el alma, nuestra mente es el territorio preferido del enemigo y ahí estará mandando sus dardos incendiarios, pero lo importante es que nosotros acudamos primeramente buscando la unción del Espíritu Santo, pero entendiendo que el pastor tiene la unción que yo necesito también, el aceite que yo necesito y que él puede impartirme para que yo no sea carcomida por esos pequeños insectos que atacan mi pensamiento, que nublan mi visión, que quitan mi olfato y que cierran mi oído, ¿verdad? Yo espero que tú me estés entendiendo. Esto es maravilloso. A veces es tanta información que uno como pastor quiere dárselas así toda, pero uno como pastor también debe de aprender a dosificar el alimento para no ponerlas gordas, 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 gordas y que al rato por gordas, gordas, gordas caigan y no avancen, ¿verdad? Sino que estén bien alimentadas, fuertes, ágiles y que constantemente tengan deseos de comer la comida, que es la palabra que nosotros les damos, y que no se empachen, ¿verdad? Que no se empachen. Entonces también es parte de nosotros cuidar eso de las ovejas. Fíjate que cuando estos animalitos entran en su cabeza, en su nariz, en sus oídos, lo que hacen es que la oveja, al sentirlas aquí adentro, lo que ellas buscan son las rocas y empiezan a golpear su cabeza contra las rocas. Empiezan a golpear su cabeza, es decir, se agreden ellas mismas y pegan hasta que mueren. Es importantísimo buscar la unción del Espíritu Santo y dejarnos, repito, impartir por los pastores, porque esos pensamientos, esos bichos pequeñitos nos pueden hacer que nosotros mismos nos agredamos y podamos morir. Muchas personas que pertenecen a un rebaño, que estuvieron un tiempo ahí, por alojar en su pensamiento, en sus oídos, en su nariz, alojar cosas que no les eran sanas, algo que escucharon y que lo guardaron en lugar de buscar la administración, algo que vieron que no les gustó y que o que no les pareció correcto y que en lugar de hablarlo con su pastor, les nubló la visión, algo que olieron, y cuando digo olieron es cuando empiezan a tener una percepción diferente de la atmósfera que se está moviendo. A veces es porque el olfato está contaminado, hablándolo espiritualmente, ¿verdad? Entonces es importante que acudamos a nuestros pastores para hablar sobre eso, porque de otra manera podemos agredirnos y chocar y chocar y chocar hasta morir espiritualmente. Les decía yo que muchos que pertenecen a una congregación, aún a nuestra congregación, se han alejado porque han guardado cosas en sus oídos, han guardado cosas en sus ojos y no han tenido la confianza de poder acercarse para hablarlo, para aclararlo o para entenderlo, ¿verdad? Y se han quedado con eso y se han apartado del rebaño y ya han muerto espiritualmente, o se están enfriando, o simplemente piensan que en su casa leyendo ellos solos la palabra, haciendo ellos las cosas solo, todo está bien, pero no es así. Por algo el Señor nos llama a estar como un rebaño unido, nos llama a estar siempre en comunidad, porque una oveja que se aísla termina por morir, termina por apartarse, termina por comer en otro lado y quizá enfermar más rápido. Entonces, esto es tan importante. Y si nosotros pasamos esto al lado del rebaño de Jesucristo, es decir, lo trasladamos de lo que estamos viendo en un rebaño natural al rebaño del Señor Jesucristo, nosotros debemos entender que sin unción no podemos caminar, sino que podemos morir, que es muy importante buscar la presencia del Señor y reconocer la unción que viene sobre el pastor.
que así seremos fortalecidos para resistir cualquier prueba, cualquier situación, cualquier cambio que venga, estaremos fortalecidos para poder enfrentarlo. Que buscar esta unción nos direcciona y nos da todas las herramientas para tener una visión clara y para que nuestros oídos estén atentos y alerta a la voz del pastor, a la voz de nuestro buen pastor en primer lugar, que es Jesucristo. Y podremos vivir entonces bajo la misericordia, bajo el bien, bajo el cuidado que Dios habla en este versículo bíblico, en esta porción. Podremos vivir bajo esa misericordia y estaremos seguros entonces que el momento en que nos toque partir de esta tierra, partiremos de una manera alegre, bonita, sin miedo, siempre sabiendo que Él ha estado con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Nosotros debemos de quedarnos bien en la posición que Dios nos ha puesto, como ovejas de su prado, como ovejas que reconocen su voz, como ovejas que lo siguen, como ovejas que son obedientes, como ovejas que no son quisquillosas para comer, sino que comen y digieren las veces necesarias el alimento que Él nos da para crecimiento. Una oveja que reconoce a su pastor, una oveja que reconoce el redil al que pertenece, una oveja que siempre está unida y obviamente un pastor que derrame amor, bondad y misericordia sobre sus ovejas. Y derramar amor, bondad y misericordia también incluye exhortar, también incluye redireccionar cuando se han perdido del camino, que a veces eso no nos gusta mucho, pero así tiene que ser. Y yo, mi amado, quiero despedirme de esta transmisión con este versículo bíblico que a mí me encantó muchísimo y que es para cerrar nuestra enseñanza de este día. Y está en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, en el versículo 15, y yo lo encontré en la versión Reina Valera 2015, renovada y actualizada, y dice de la siguiente manera: así es que abre tu oído, oveja, abre tu oído, pastor, porque dice así: les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Aleluya. O sea que el pastor que usted tiene es, o la pastora que usted tiene, o los pastores que usted tiene, son escogidos conforme al corazón de Dios. Y los ha dado para que usted reciba de la palabra, y dice aquí, sea pastoreada en el conocimiento y en el discernimiento de lo que usted necesita. Amén. Y entonces yo escribí aquí algo, dice: como ovejas de Dios debemos permanecer unidas, cuidándonos unas de otras en tiempo de crisis y festejando en tiempo de victoria, siguiendo la voz del pastor y, lo más importante, creyendo que Jesús, Jehová y el Espíritu Santo de Dios son en uno solo nuestro buen pastor, y que de él vienen, los pastores de la tierra. Esto es lo que yo les comparto. Les bendigo, les amo. Discúlpenme ustedes. Y espero que sean edificados tanto como lo fui yo. Nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones.